Buenas chicos, continuamos con lo prometido, que son las tiroiditis, dando continuidad a las enfermedades de la glándula tiroidea. Y para empezar, bueno, pues vámonos directamente a entrar en materia, tiroiditis. Vamos a hablar de procesos inflamatorios de la tiroides. Aquí le tengo básicamente las 5 que vamos a estar hablando. La tiroiditis aguda o supurativa, la tiroiditis subaguda de Kerbein, la tiroiditis silente, la tiroiditis de Hashimoto o crónica linfocítica y la tiroiditis fibrosante de Rieder. Tenemos esas. Vamos a empezar con la tiroiditis aguda, es una condición rara. La mayoría son raras, a excepción de la de Hashimoto, ¿verdad? Una condición infrecuente, usualmente, como el nombre sugería ahorita, supurativa. Es un proceso infeccioso, chicos, usualmente de origen bacterial. Típicamente sí va a ocurre en niños y en adultos jóvenes. Clínicamente se comporta como una amigdalitis, que es un dolor a nivel, la parte anterior del cuello, referido en el cuello y en la garganta, que se irradia en los oídos. Puede haber un bocio leve, puede haber un aumento de tamaño de la tiroides, usualmente asimétrico, con dolor a la palpación, va a ser acompañado de fiebre y dificultad para tragar. En las pruebas de laboratorio se va a comportar como una infección bacterial, leucocitosis expensa de neutrófilos, con eritrosedimentación elevada, se ocurre en un proceso inflamatorio. Algo interesante es que a pesar de que hay inflamación a nivel de la tiroides, no va a haber ni hiper ni hipotiroidismo, es decir, que no va a haber alteración hormonal ninguna. En la tiroiditis aguda el diagnóstico se hace por una biopsia con aspiración de aguja fina, donde vas a poder ver los polimorfonucleares, los granulocitos ahí, evidentemente buscando las bacterias, y tienes la oportunidad de hacer un cultivo ahí para identificar el microorganismo y, bueno, bien, hacer un tratamiento antibiótico guiado por el cultivo. En algunos casos el pus debe ser drenado y si te suena disgusting, si es eso mismo, van a empezar a drenarte un absceso de la tiroides. La tiroides subaguda o de Kerbein también es infecciosa hasta lo que creemos hasta ahora mismo y usualmente se cree que debe ser de etiología viral. Usualmente el cuadro es precedido por infecciones virales del tracto urinario y sus síntomas son muy similares a la faringitis. Su incidencia también es en mujeres jóvenes y básicamente la fisiopatología aquí sí es un poquito más compleja en comparación con la anterior y es porque en esta enfermedad sí va a haber alteración de la función tiroidea. Vamos a ver. Número 1, vamos a tener un infiltrado inflamatorio en parches en la tiroides que va a llevar a inflamación de la misma, de ahí su nombre. Va a llevar a un poco de bocio. En la fase inicial de la enfermedad va a haber destrucción del folículo tiroideo y esto en manera acelerada va a empezar a liberar de manera rápida toda hormona tiroidea que se estaba formando ahí. Por lo tanto, al inicio de la enfermedad, el paciente puede presentar un cuadro de hipertiroidismo. Sin embargo, varias semanas van a pasar y bueno, pues se agota ese flujo excesivo e impetuoso de hormonas tiroideas. ¿Y con qué nos quedamos? Nos quedamos con una glándula tiroidea cuyos folículos han sido lacerados. Por lo tanto, el paciente va a pasar de una fase hipertiroidea caliente a una fase fría hipotiroidea. ¿Okay? O sea que el paciente puede tener hiper e hipotiroidismo en una misma enfermedad. Sin embargo, con el tiempo, y se tarda bastante, chicos, se puede tardar hasta unos 12 meses, estamos hablando de un año, el paciente puede recobrar su función normal. O sea que el tratamiento del hipotiroidismo en esta condición, que va a ser eh, um, la que ocupa la mayor parte de la enfermedad, fíjense que el hipotiroidismo puede durar de 4 a 6 meses y solamente el 50% desarrolla la fase hipertiroidea. Por lo tanto, la mayor parte de la enfermedad va a ser en hipotiroidismo. Usualmente el tratamiento farmacológico no va a ser un tratamiento de por vida. Manifestaciones clínicas, hablábamos similar a la faringitis, una fiebre leve, dolor de garganta, referido a los oídos,
dolor en el área de la tiroides, especialmente si le pones la mano. Dije que había aumento de tamaño y ven el bocio. Malestar general, y usualmente se conoce la historia de que pudo haber tenido una infección de orina previo a esto. El diagnóstico, recuerden que podemos ver linfocitos en el hemograma, no necesariamente una leucocitosis. Las enfermedades virales no son conocidas por elevar mucho los blancos, pero en el diferencial sí podemos ver un aumento en el diferencial de linfocitos en general. Eritrosedimentación elevada, un proceso inflamatorio, y la función tiroidea varía dependiendo de la fase. Esto es importante, chicos, los anticuerpos debes medirlos, porque el comportamiento de esta enfermedad se parece mucho a Hashimoto, pero hay una diferencia muy grande entre subaguda y Hashimoto. La diferencia es que subaguda vas a recobrar la función, por lo tanto el paciente no va a requerir tratamiento de por vida, mientras, chicos, que Hashimoto no recupera su función y el paciente sí va a requerir tratamiento de por vida. Por tanto, la medición de anticuerpos para poder identificar entre un Kerbein y un Hashimoto es muy importante. A propósito de lo que le decía, la tiroiditis de Hashimoto, primera causa de hipotiroidismo en Estados Unidos y segunda en el mundo, solo por detrás del déficit de yodo. Básicamente, es más común en las mujeres también. Edad media diagnóstico es 60 años, prevalencia aumenta con la edad, es una tendencia familiar. Como le dije, la enfermedad tiroidea más común en los Estados Unidos. Y vamos a tener un comportamiento similar a lo que le expliqué. Primero va a haber una destrucción inicial, que va a llevar a un aumento inicial de las hormonas tiroideas, luego eso va a pasar y el paciente se va a quedar en una fase fría. Como dice ahí, similar a Kerbein. Sin embargo, estos pacientes no van a recobrar su función. Una forma de nosotros poder distinguir esto es midiendo los anticuerpos. Y tenemos dos anticuerpos muy buenos y muy eficientes aquí. Es el anti-TPO, que significa antitiroperoxidasa, y la antitiroglobulina, que tienen una capacidad, especialmente el primero de los dos, especialmente el anti-TPO, de ser extremadamente sensible para detectar esta enfermedad. Por lo tanto, no solamente nos debemos conformar con tú decir es un hipotiroidismo primario, sino que tenemos que intentar de verificar qué tipo de hipotiroidismo primario es, porque eso va a inclinar mucho cuál va a ser nuestra terapia. Un paciente que lo que tiene es un hipotiroidismo por déficit de yodo no va a necesitar una terapia de por vida, solo tenemos que corregir el déficit. Un paciente con un Kerbein no va a necesitar terapia de por vida, es posiblemente que luego del año del padecimiento podamos nosotros recobrar nuestra función. Y eso es extremadamente importante para el manejo. Entre los signos y síntomas, depende de la fase, vas a tener síntomas de hiper o de hipo, ¿ok? Va a haber un bocio, chicos, no doloroso, a diferencia de las otras dos que tenían gran tiroiditis y dolían. Esta es una tiroiditis, pero no duele, chicos, que la diferencia de aguda y de subaguda. La superficie de la tiroides es irregular y tiene una progresión lenta a hipotiroidismo. Usualmente no es con los sanos, es con los años. Lo que quise decir ahí. Los pacientes presentan síntomas de hipotiroidismo. El diagnóstico, chicos, depende de la fase, pero la sensibilidad del anti-TPO es del 90%, por lo tanto sería el anticuerpo más sensible para esto. Aquí vemos el mixedema prioritario, lo vimos en la clase anterior también, y esto es del tiroiditis de Hashimoto, puede ver bastante clara este edema por debajo de los párpados. Aquí tenemos una tiroides que está agrandada, con múltiples protuberancias que se proyectan incluso hasta la superficie. Esto es una tiroiditis de Hashimoto. Aquí tenemos la tiroiditis fibrosante de Riedel. Es una enfermedad que no solamente afecta la tiroides, chicos. Esta es una enfermedad que se caracteriza por ser un síndrome general de fibrosis sistémica. O sea que el paciente va a presentar focos fibróticos en otros lugares. Si ustedes recuerdan, los fibroblastos pueden tornar los tejidos bastante duros, ¿ok? Y esto es lo que va a pasar aquí. Pues básicamente se va a reemplazar la tiroides por un tejido fibrosante y duro. De hecho, por eso se le llama tiroides rocosa, ¿okay? Evidentemente esto va a lacerar de manera absoluta la funcionalidad de la misma, volviéndola básicamente infuncional. No va a haber nada de producción de hormonas tiroideas, y si pensabas que las paratiroides se iban a salvar, pues tampoco. También va a haber un hipoparatiroidismo en este caso. Por suerte que esta es una enfermedad rara, casi nunca aparece. Recuerden que las estructuras del cuello que hay también cercanas a la tiroides van a sufrir por el proceso de fibrosis,
que no se va simplemente a circunscribir a la tiroides y a las paratiroides, sino que puede producir adherencias en las partes estructurales del cuello. Ya te puedes empezar a asustar porque por ahí anda las vías respiratorias y pues, como pueden ver, va a también a afectar. El cretinismo es el nombre que se le da al hipotiroidismo congénito que le estuve hablando previamente en otra clase. Y básicamente es un hipotiroidismo que ocurre en la infancia o en la primera infancia y durante la vida fetal también. Dice que la tiroides fetal comienza a desarrollarse durante la 7ª semana de embarazo y produce hormonas a las 12 semanas de gestación. El cerebro requiere T4 para su maduración durante el primer año de vida. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las causas de este cretinismo. Número 1, enfermedad congénita, aproximadamente 85%, asociado con un desarrollo anormal de la glándula, ¿okay? Y también por glándula ectópica. Recuerden el problema de migración que le hablaba en el caso de la tiroides lingual. También va a haber un defecto en la hormonogénesis de un 10 a 15% de defecto en la síntesis y un defecto hiposiciario o hipotalámico en 5%. ¿Okay? O sea que el problema tal vez en la mayoría de los casos va a ser primero del bebé, algún problema intrínseco en la formación de la misma tiroides, o un problema de migración, un problema de estimulación. Son los problemas más comunes que son propios de la tiroides. Sin embargo, lo que le mencionaba anteriormente también es que el hipotiroidismo materno va a ser también importante, porque si mamá no es corregida de este problema, es posible que el bebé también pueda tener el inconveniente, ¿ya? Por lo que le expliqué en la clase anterior. Recuerden que uno de los problemas principales de los hipotiroidismos va a ser el déficit de yodo. Y si mamá no tiene suficiente yodo y ella desarrolla un hipotiroidismo, el bebé también va a tener déficit de yodo y va a desarrollar hipotiroidismo también. Los trastornos adquiridos como la tiroiditis Hashimoto y la baja ingesta de yodo también son de gran importancia aquí para que esto se produzca. Hallazgos clínicos chicos de deterioro mental grave, aumento de peso y baja estatura. Los recién nacidos van a tener un súper retraso de desarrollo y una edad ósea retrasada, o sea que van a tener un crecimiento deficiente, dificultad para alimentación, van a durar mucho para evacuar, van a siempre sufrir estreñimiento, bradicardia, las fontanelas van a estar prominentes y grandes y tardan en cerrar. Va a haber un aumento del tamaño de la lengua que se llama macroglosia, el llanto va a ser ronco y cansado, van a estar edematizados. Entonces van a tener aquí, como pueden ver, este baby, incluso se le ve bastante, se le ve bastante clara aquí lo que es la macroglosia. No sé si se fijan acá, incluso una hernia umbilical, pueden ver acá, ¿verdad? Estos bebés, pues, no van a tener un sinnúmero de inconvenientes, como pueden estar viendo aquí. Y nosotros podemos evitarlo, no siempre, pero vamos a poder evitarlo en varios casos. Bueno, una de las enfermedades que los endocrinólogos más miedo le tienen es esta, una enfermedad con una alta tasa de mortalidad, aún con el tratamiento, como pueden ver ahí, se le puso tan grande, y una tasa de mortalidad en un 30%, aún con el tratamiento que le estés dando, aún con saberte la terapéutica al dedillo, puede morir el paciente en muchos casos. Es una afección potencialmente mortal y está caracterizada por manifestaciones exageradas de la hipertiroidismo, de la tirotoxicosis. Ocurre con mayor frecuencia en pacientes con hipertiroidismo que no ha sido reconocido o que no le están dando el tratamiento como debe de ser. Además de que puede haber eventos precipitantes que pudieran estar asociados a lo mismo. Entonces tú puedes tener un paciente que tenga la doble mala suerte de tener un hipertiroidismo que nadie se le diagnosticó y tener alguna de estas complicaciones como un parto, un trauma, una infección severa que pudieran hacer que desencadene la enfermedad. Los hallazgos clínicos son muy similares a los del hipertiroidismo que hablamos, pero multiplíquenlo como por 100. Va a tener una taquiarritmia que va a ser una arritmia mortal, básicamente. Los pacientes pueden elevar su frecuencia cardíaca a tener, imagínense, casi 200 latidos por minuto. Vamos a tener una hiperpirexia, la temperatura va a estar exageradamente elevada. Pudiéramos llamarle fiebre, pero es más fácil decirle fiebre, yo creo que sí, pero no es una enfermedad infecciosa. Reconoce que esto se debe a aumento de la calorigénesis. Va a haber taquipnea, la respiración va a ser muy rápida, lo que ustedes van a saber, que no van a hacer respiraciones efectivas, no va a haber
tiempo para entrar el oxígeno, lo que se va a sacar es el CO2 también muy rápido. Va a haber evidentemente un problema con el intercambio de gases ahí, que va, como le había dicho, a incluso se requerir que el paciente tenga que ser llevado a ventilación mecánica, disminución de volumen por los vómitos y las diarreas, o sea, el paciente va a quedar en hipovolemia también, en shock, y actividad incontrolable, movimientos, tremores, va a estar temblando el paciente, va a empezar delirio, alteraciones de la conciencia marcados, no va a saber dónde está ni quién es, se va a notar irritable y pues evidentemente todos estos síntomas y signos de prestaciones son extremadamente agresivos. Como pueden ver en el EKG va a presentar la taquicardia sinusial y fibrilación atrial. El manejo va a ser muy variado, chicos. Puedes dar, el único problema aquí es que las tionamidas, el metimazol y el propiltiuracilo no vienen endovenosos, chicos, vienen vía oral. Y como ustedes saben, ya de fármaco, la vía oral tarda un poquito en hacer los efectos, por lo tanto, por ejemplo, en un paciente que está en un ventilador es muy difícil, ¿verdad? Que si tú dices, ¿y cómo lo pongo a tragar este medicamento? Pues no puedes, ¿verdad? Por lo tanto, la tionamida tiene una limitación bien grande en esos casos. Lo interesante fuese que el paciente no llegara a esta situación, pero llegan. Una de las opciones que se tiene, chicos, es el yoduro de sodio oral o endovenoso, que disminuye la producción de hormonas tiroideas y luego de una hora se debe administrar yodo en forma de Lugol. Como ustedes sabrán, esta combinación usualmente se hace en pacientes que se está planificando cirugía, ¿ok? Porque este yoduro de sodio va a destruir la tiroides, ¿ok? El paciente potencialmente va a quedar con hipotiroidismo. Entonces, lo que se hace es, como no va a poder hacerlo de manera absoluta y es muy tóxico, lo que se hace es que el paciente que es, bueno, le tenemos que sacar la tiroides, hay que hacer una tiroidectomía para tratar al paciente. Lo primero que se hace es que se le da esto para disminuir un poco la sintomatología agresiva. Recuerden que la tiroidectomía es una cirugía difícil, es en el cuello y en un paciente descompensado es muy difícil, o sea que si tú puedes entrar en la mejor condición que tú puedas, genial. El propanolol, usualmente aquí lo ven, transportado del hipertiroidismo, es lo mismo, y en algunos casos se ha hablado del uso de glucocorticoides para inhibir la conversión periférica. El hipotiroidismo también tiene su forma severa, que se llama mixedema tiroideo. Yo nunca lo he visto, es muchísimo más raro que lo que es la tormenta tiroidea. Es una pérdida de función cerebral como resultado del hipotiroidismo severo y prolongado. De hecho, como le había mencionado, tiene también una tasa de mortalidad importante, sin embargo, es extremadamente raro. Usualmente aparece en personas con edad avanzada que han tenido algún tipo de trigger para que esto ocurra. Por ejemplo, hablan de frío prolongado, infecciones severas, procedimientos quirúrgicos, traumas, similar, ¿verdad? A lo que hablábamos para para la tormenta tiroideas anteriormente, pero con la experiencia es que pasa con más facilidad que con este. Entre los hallazgos clínicos va a haber estupor progresivo, hipotermia, totalmente la contraria de la anterior, que va a ser caracterizada por un aumento de todo aquí, ¿no? Que va a ser todo lo contrario, hipoventilación, bradicardia, frío, estuporoso, con sueño, azúcar baja, poco cortisol, por ahí mismo el azúcar baja, de que el paciente va a empezar a disminuir su tasa metabólica, una tasa de mortalidad que puede ir del 0% al 45%, o sea que abarca bastante, casi la mitad de los pacientes, y eso se considera, bueno, si la mitad de tus pacientes van a morir por esto, se considera una emergencia y tiene una alta tasa de mortalidad. Chicos, el bocio no tóxico es otra condición, es el agrandamiento de la tiroides causado por un exceso de coloides, que como ya hemos visto es un líquido que contiene la prehormona tiroglobulina. Básicamente hay varios tipos de bocio. El tipo endémico es causado por la deficiencia de yoduro y el tipo esporádico es causado por bociógenos como el repollo, así también como la deficiencia enzimática, la pubertad y el mismo embarazo, que produce un pequeño aumento en el tamaño de la glándula. Básicamente se debe a varias cosas, como pueden ver aquí. Número uno, la deficiencia absoluta o relativa de una hormona tiroidea. Bueno, pues va a llevar, cuando hay falta de T3 y T4, eso va a llevar a la hipófisis por retroalimentación negativa a producir más TSH. La TSH va a estimular
a que la tiroides, bueno, pues el nombre lo dice, crezca, ¿verdad? Y número 2, combinación de alteraciones de crecimiento, hiperplasia e hipertrofia. La glándula tiroides intenta aumentar la síntesis de hormona. Los episodios de hiperplasia e hipertrofia son seguidos por la involución de la glándula, y la involución es causada por el fracaso de la glándula para mantener una síntesis normal. Inicialmente la tiroides está difusamente agrandada, con el tiempo se va a volver multinodular. Como pueden ver aquí, se pueden ver bastante claro los diferentes nódulos en esta imagen. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones asociadas con los bocios? Número 1, hemorragia dentro de los quistes, que va a producir un agrandamiento repentino y doloroso de la glándula, además de compresión de las venas yugulares a nivel del cuello, que van a causar congestión del mismo, y esto se conoce como el signo de Pemberton, además de que también el bocio está asociado al hipotiroidismo primario. Recuérdense por el problema de la Hashimoto. Hace también el bocio nodular tóxico, que es la enfermedad de Plummer. O sea que el bocio también está conectado con el hipertiroidismo. Va a haber ronquera, usualmente por compresión del nervio laríngeo recurrente, que es una rama del valgo, lo dije al inicio. Y la dificultad respiratoria, bueno, bien por el aumento del tamaño que puede afectar la tráquea. Algunas generalidades de los nódulos tiroideos palpables. Recuerden que los nódulos palpables ocurren en el 6% de la población, bastante frecuente. Sin embargo, la malignidad está presente en 10% de todos los nódulos tiroideos y en 8% de los palpables. Recuerden que a veces son muy pequeñitos para no palparse, ¿verdad? Solamente pueden ser presenciados por sonografía. La incidencia aumenta con la edad y es más frecuente en las mujeres. El nódulo tiroideo solitario básicamente se debe a que se palpa, ¿verdad? Una masa que no es normal en la glándula tiroidea, y pues la mayoría son fríos, es decir, que no van a producir nada de hormonas en 95% de los casos. La mayoría son quistes en un bocio, 60% de los casos, o un adenoma folicular en 25% de los casos, que es benigno, y solamente un 15% va a ser maligno. Aproximadamente el 85 al 90% de los nódulos solitarios son eutiroides, que no van a producir nadita de hormonas. Son buenas noticias. La causa de un nódulo tiroideo solitario en hombres y niños y adultos son similares, pero hay un mayor riesgo de malignidad que lo que van a tener las mujeres. Recuérdense que usualmente tengo un problema de mujeres, pero cuando aparecen los hombres es más posible de que haya una conversión maligna, hasta en 40% de los casos. El diagnóstico, chicos, se hace por aspiración con aguja fina, tipo de biopsia, y los estudios de la hormona tiroidea se utilizan para descartar que hay un nódulo funcional. Así que nada, chicos, eso es todo por este tema, bastante corto, bastante rápido, y todavía no hemos terminado con la tiroides, todavía nos queda alguito más que son los tumores. Así que nos vemos en una próxima clase.